Las reacciones químicas son mucho más comunes de lo que nos suele parecer. Encontramos gran parte de ellas en nuestro día a día, pero la mayoría nos pasan completamente desapercibidas. En este vídeo te mostraré las 7 reacciones químicas más impactantes que parecen magia. ¡Vamos allá! Número 7. El sodio es un metal alcalino, ligero, de color plateado y muy abundante en la naturaleza, formando numerosos compuestos. Aunque su aspecto blando puede llegar a confundir, es extremadamente reactivo, especialmente con el agua. Cuando se coloca una piedra de sodio elemental en un recipiente con agua, este comienza a desintegrarse, formando hidróxido de sodio y un continuo burbujeo de hidrógeno gas. Este gas es el mismo que llevaban los dirigibles y, como la historia ha confirmado, es extremadamente inflamable al aire, provocando llamaradas proporcionales a la cantidad que exista de gas. Número 6. El conocido como experimento del dentífrico de elefante es una descomposición producida por el peróxido de hidrógeno en medio jabonoso, catalizado por yoduro de potasio. Al descomponerse, el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada, se transforma en oxígeno. El jabón atrapa el oxígeno produciendo una gran cantidad de espuma y calor. Número 5. Una de las reacciones más impactantes que existen es sin duda la reacción de Brice-Rauscher. Esta reacción oscilante es capaz de cambiar de color en cuestión de segundos, una y otra vez. Para obtener este increíble resultado, basta con colocar por este orden los siguientes compuestos: yodato potásico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, ácido malónico, sulfato de manganeso y almidón. Si lo agitamos constantemente, veremos un continuo cambio de color que se dará varias veces. ¿Parece magia o no? Número 4. Descubierto en 1933 por Walter Meissner y Robert Oxenfeld, consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un metal superconductor por debajo de una temperatura crítica. Esto permite ver efectos como la levitación de ciertos imanes cuando la temperatura es lo suficientemente baja. Este efecto es aplicado hoy en día a los trenes de levitación magnética en ciertos países. Increíble, ¿cierto? Número 3. Estas misteriosas figuras son producidas por descargas eléctricas ramificadas en el interior de ciertos materiales aislantes. Los componentes que se depositen en los materiales aislantes, como azufre o minio, adquieren cargas parciales, lo que los hará desplazarse dentro del material, formando estas curiosas figuras. También es bastante frecuente la aparición de tatuajes naturales con forma de figuras de Lichtenberg en las víctimas que sobreviven a la caída de un rayo. Lo más curioso es que estas marcas en la piel apenas duran unas horas o unos días y después desaparecen. ¿Te gustaría tener uno? Número 2. El conocido como experimento de las serpientes del faraón es realmente impresionante. Al calentar tiocianato de mercurio, se descompone para dar lugar a vapor de mercurio, sulfuro de carbono y etanodinitrilo. Este efecto es amplificado debido a la presencia del dicromato de amonio. El resultado es que se comienzan a formar una especie de tentáculos que parecen que salgan de las profundidades de la Tierra. ¿Te atreverías a hacerlo? Número 1. En muchas de las reacciones químicas que acostumbramos a ver se libera energía. Esta liberación de energía puede ser en forma de calor o a veces de luz. Es la llamada quimioluminiscencia, un efecto producido por el cambio de nivel energético de los electrones que forman parte de los átomos. Una de las aplicaciones de este fenómeno es el luminol, un componente utilizado para detectar manchas de sangre en las escenas de un crimen.
Otras veces son los propios seres vivos como las algas los que producen este resplandor de forma natural, brindándonos fenómenos tan espectaculares como estos. En este caso hablamos de bioluminiscencia. ¿No parece un mar radioactivo? Esto ha sido todo. Si te ha gustado, apoya el vídeo con un like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo.